los denominados planes complementarios, que son instrumentos de cooperación que establecen nuevas redes de colaboración científica, de innovación, que involucran a los centros de investigación, investigadores e investigadoras de todo el país, trabajando juntos por los grandes retos que ahora mismo tiene España. Y en este sentido, en el marco de los planes complementarios, Extremadura va a trabajar en 3 planes complementarios: el Plan Complementario de Biodiversidad, el Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la salud y el Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable. En total, 32,3 millones de euros en estos 3 grandes retos que tenemos como país en la ciencia y en la innovación. Y muy concretamente, dentro del Plan Complementario de Energía Renovable e Hidrógeno Verde, se enmarca este proyecto, el gran proyecto del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. Y muy concretamente, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de aquí de Cáceres, de aquí de Extremadura, va a suponer una inversión de 74 millones de euros, una inversión conjunta entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Extremadura, y va a generar 150 puestos de trabajo